Ya. Presidenta, ¿se puede poner de pie? En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la más cordial bienvenida a todas las senadoras y senadores de este trabajo de las Comisiones Unidas de Constitución y de la Mujer y Equidad de Género. Saludamos a la presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, la senadora Claudia Pascual, al senador Gustavo Sangüesa, a la senadora Luz Ebensperger, al senador Rodrigo Galilea, de la Comisión de Constitución, y quien actúa además en representación por unos minutos de la senadora Paulina Núñez, que se va a incorporar en algunos minutos. En primer lugar, le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, además hacemos presente que la senadora doña Claudia Pascual Grau reemplaza en esta sesión a don Alfonso Durresti Lonton en la Comisión de Constitución. Forma permanente, ¿no? Ha llegado la comunicación. Cuenta, se han recibido las siguientes comunicaciones. En primer lugar, de la señora jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, doña Camila de la Maza, quien ha hecho llegar, de acuerdo con el compromiso adquirido en la sesión pasada, una propuesta de redacción para el artículo primero del proyecto de ley que estamos analizando y que se considerará a continuación. También ha llegado una comunicación de la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, a través de un oficio, el 1148 del año en curso, en que remite observaciones y recomendaciones para el análisis de esta iniciativa. Finalmente, también de la abogada de la Corporación Humanas, doña Camila Maturana, donde hace llegar a las Comisiones Unidas un documento con comentarios y recomendaciones para la discusión en particular de este proyecto de ley. Todos esos antecedentes han sido puestos a su disposición junto con la cuenta que acaba de hacer la Secretaría. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. ¿O puntos varios? No. Muy bien. Entonces, señor secretario, por lo que entiendo, le daríamos la palabra al Ejecutivo para que explique su propuesta de redacción del artículo primero. Señor secretario. Sí. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, solo para recordar el estado de la discusión de esta materia, la Comisión inició el estudio en particular de las indicaciones formuladas a este proyecto. Respecto a la indicación número 1, fue retirada por el Ejecutivo y a continuación se empezó a analizar las indicaciones 2, 3 y 4 que recaen sobre el objeto de este proyecto de ley. La Comisión analizó la redacción propuesta en la indicación número 2 del Ejecutivo y a partir de eso se hicieron presentes algunas constancias y en particular se citó el Tratado de Protección al Derecho a la Identidad de Género, que es la ley vigente en Chile, la ley 21.120, lo cual dio lugar a una discusión sobre el sentido y alcance de esta disposición. Varios senadores fijaron o aclararon este punto. Al final de la sesión hubo un intento de redacción que se acercara a ese planteamiento, al contenido en la ley que recoge este tratado de protección de los derechos a la identidad de género de las mujeres, de violencia en contra de las mujeres, y en consecuencia el Ejecutivo quedó encargado de hacer una propuesta que es la que se ha formulado y ustedes tienen a su disposición a partir de la cuenta que se les ha dado. Es un documento que figura en 2 columnas, si ustedes lo pueden ver, que dice propuesta de redacción para el artículo primero. Si le parece, presidente, le doy lectura a la propuesta y después en la explicación. Sí, y después le damos la palabra al Ejecutivo para que la fundamente. Señor secretario. Bien, voy a leer en la segunda columna del documento que ustedes tienen a su disposición. La propuesta del Ejecutivo dice así, y entiende la Secretaría, que reemplaza la redacción de la indicación número 2. Objeto de la ley. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra toda mujer.
Para alcanzar los objetivos señalados, la presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género, tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que pueda hallarse en razón de su nacionalidad, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, etnia, religión o creencia, ideología, condición migratoria o de refugio, embarazo, discapacidad, estado civil, privación de libertad o cualquier otra condición. Esa es la propuesta que ha hecho llegar el Ejecutivo. Yo tengo otro comparado. Presidente, se lo voy a solucionar. Venía con el documento en la cuenta. Es una hoja que viene con la cuenta. ¿Ya? Eso. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Entonces le voy a ofrecer la palabra a la ministra de la Mujer subrogante, Luz Vidal, para que pueda explicar y le damos la más cordial bienvenida, ministra. Presidente, muchas gracias y a través de ustedes saludar a todos los senadores presentes. Relevar también que para el Ministerio hoy día es de suma importancia poder alcanzar en este proyecto de ley, tratar de proteger a toda la ciudadanía que hoy día tenemos en Chile, a la diversidad de mujeres que hoy día tenemos en Chile. Las cifras, las estadísticas, los números hoy día nos demuestran que muchas veces han habido procesos que culturalmente se han ido dando y ante eso, como Estado, tenemos que ser responsables de tratar de responder a las necesidades que la ciudadanía manifiesta. Hace unos par de años atrás, la población que se identificaba con identidades de géneros diversos era muy poca, era muy baja. Hoy día las cifras nos hablan de una población cada vez en aumento y no podemos, como Estado, dejar sin protección a quienes han ido evolucionando en esa identidad cultural, identidad que hoy día y en los años anteriores no han sido iguales. El Instituto Nacional de la Juventud hoy día nos muestra que ha habido una cifra de a lo menos un 10% de identidades de género que hoy día como ministerio nos interesa también que se puedan estar protegidas. Cuando nosotros trabajamos como Estado para proteger a los ciudadanos, no se nos pueden quedar gente o población afuera. Cuando los ciudadanos establecen recursos para que el Estado funcione, lo establecen desde todas las poblaciones, desde todas las identidades. Por lo tanto, hoy día nosotros queremos que en este proyecto de ley, presidente, y me dirijo a los senadores, puedan estar protegidas todas las identidades que convocan o se identifican como mujeres, que no se nos pueda quedar nadie afuera. Alcanzar el objetivo de esto va a depender también de las voluntades que puedan existir en esta comisión. Quiero dejar a la encargada de legislación del Ministerio para que pueda hacer más alcance respecto a esta indicación que se está haciendo hoy día como gobierno en el artículo 1 de este objeto de ley. Perfecto. Muchas gracias a la ministra subrogante, señora Luz Vidal. Le ofrecemos la palabra a la jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Camila de la Maza. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a todos los senadores y senadoras de esta comisión. Nosotros, con el equipo de Reformas Legales, lo que hicimos fue recoger la discusión que tuvimos el miércoles pasado a propósito de la intervención del senador Galilea, que citó la Convención de Belén do Pará y hacia dónde más o menos debíamos orientar esta conversación, y a la precisión que hizo la senadora Pascual sobre que esta no era cualquier violencia, sino que era una violencia que se ejercía en razón de la condición de mujer. Es que hicimos esta propuesta, que la que usted tiene a su disposición,
que vino un poco a recoger todos los puntos que se pusieron ese día sobre la mesa. Que este proyecto que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, que el objeto de esta ley es prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres, contra toda mujer, que es la línea que nos planteó el senador Galilea leyendo la Convención de Belén do Pará. Y por último, que para alcanzar estos objetivos vamos a establecer mecanismos, que eso es lo que se desarrolla a lo largo del proyecto, de prevención, protección, atención y reparación y acceso a la justicia, poniendo especial foco en aquellas mujeres que son víctimas de situaciones de especial vulnerabilidad o discriminaciones múltiples. Y se establece alguna categorización de las mismas, sin perjuicio que se genere el vocablo o cualquier otra condición, entendiendo que estos listados siempre pueden ser insuficientes. Quiero hacer hincapié, presidente, por su intermedio, que tal como lo señalé la semana anterior, este es un proyecto que busca, se establece en virtud del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ese es nuestro espacio de protección y por eso lo establecemos en el primer inciso, que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y en el fondo el Estado debe articular respuestas para que ello así ocurra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Camila. Se ofrece la palabra en primer lugar a la senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. No estoy de acuerdo con la propuesta. Creo que no refleja todo lo que hablamos, porque lo que yo entendí en la sesión pasada, en que la discusión estaba entre el objeto principal de esta ley, que era erradicar todo tipo de violencia o asegurarle a la mujer una vida libre de violencia. Y una cosa distinta era la violencia de género. Y hablamos también del informe de la Corte Suprema que hacía esa diferencia. Entonces, en la primera parte, cuando se señala en el inciso segundo, esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra la mujer, estamos cambiando el proyecto, porque esto es erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Luego, tampoco estoy de acuerdo, también lo dije la vez pasada, con empezar a enumerar, porque hay que ser cuidadosos en eso. Cuando tú enumeras y tienes una ley con este tipo de reacción, finalmente también puedes entender que esto es establecer condiciones que van más allá de igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Erradicándose en el futuro, a lo mejor, futuras mujeres en esta ley para no cumplir otras leyes en el país. Me refiero específicamente cuando hablas de condición migratoria o de refugio, ¿no es cierto? A lo mejor una mujer que ingresa clandestinamente, que no tiene una condición asociada de reunificación familiar, de trata de persona o qué sé yo, que le dé los antecedentes para la regularización, debiera ser expulsada conforme a la ley vigente. Pero esa mujer va a señalar, si es expulsada en virtud de esta ley, que no puede ser porque eso se va a considerar violencia hacia ella. A menos que eso es lo que ustedes quieran. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Creo que bienvenida a la migración cuando sea segura, ordenada y regular. Y eso tanto por los chilenos como por los propios migrantes. Entonces, si tú empiezas a enumerar, si a una mujer la discriminan por etnia, eso no es violencia de género. Porque la persona que discrimina a una mujer por etnia va a discriminar también al hombre por lo mismo. Entonces, resulta contradictorio que tú digas que el objeto es erradicar la violencia de género y luego, cuando enumeras cosas que van más allá de la violencia de género. No sé si me explico, pero esa es mi... Yo hubiera preferido una redacción mucho más genérica. Lo conversamos con la Camila, yo de hecho presenté una indicación y yo voy a mantener mi indicación. No estoy de acuerdo con esta redacción, presidente. Gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Yo, presidente. Presidenta, por favor.
Sí, yo, bueno, en primer lugar, obviamente, saludar nuevamente a todos los senadores y senadoras presentes, también a la representación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la ministra subrogante, doña Luz Vidal, y el equipo de reformas legales que, como siempre, acompaña. Yo lo primero que quiero plantear es que entiendo, digamos, que la nueva propuesta de redacción que hace el Ejecutivo hace un esfuerzo por simplificar y retornar al origen de la idea matriz del proyecto, en el entendido de que el primer artículo sea muy al grano, para decirlo muy coloquialmente, de cuál es el objeto de la ley y cómo pretende alcanzar esos objetivos a partir de la explicitación de la regulación de mecanismos de prevención, atención, reparación y acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia, y desde esa perspectiva el propio informe de la Corte Suprema, yo quiero decir que el proyecto en general hace una utilización tanto el mensaje original como lo trabajado por la Cámara de Diputados, lo trabajado por la Comisión de Mujeres y Igualdad de Género del Senado, bueno, en ese tiempo Equidad, porque después le cambiamos el nombre, y el propio informe de la Corte Suprema manifiestan que hay una distinción entre violencia a mujeres, contra las mujeres, y violencia de género. Sin embargo, se habla indistintamente con ambos términos para graficar todas las violencias contra las mujeres. O sea, lo quiero plantear porque creo que también, para que no estemos sobre agarrados del moño por algo que se está utilizando también, y que el propio Ministerio, la propia Corte Suprema planteó que podía ser mucho más comprensivo cuando se habla de violencia de género, entendiendo que puede abordar indudablemente a más personas y sujetos o sujetas, en este caso, que solo las mujeres, pero en este caso se está hablando de violencia de género contra las mujeres, que abarca toda la diversidad de mujeres. ¿Por qué es importante establecer las categorías sospechosas, como se dijo en la última sesión? Porque efectivamente yo comparto plenamente o trato de entender lo que dice la senadora Ebensperger en materia de, por ejemplo, con el ejemplo de una inmigración irregular, una mujer migrante irregular, que debiera someterse a todos los procedimientos de regularización o, en su defecto, si el país lo estima, con sus legislaciones vigentes, tener que expulsarla. Pero muy diferente es que por el solo hecho de ser mujer migrante irregular se pueda justificar violencia sexual, física, psicológica, económica y todas las que vamos a ir viendo en el proyecto de ley. Entonces, yo puedo decir, esta persona, por ser irregular y por ser mujer, tiene que apegarse a las legislaciones de la migración, mas no puedo justificar por su irregularidad o ilegalidad el que la violenten en la calle, el que la amenacen, en que la agredan, etcétera, 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 que es lo que está regulando el marco de esta ley. Lo mismo lo quiero ejemplificar en materia, por ejemplo, de una mujer mapuche, de una mujer aymara, de una mujer quechua, de una mujer rapanui, que también no me cabe la menor duda lo que dice la senadora Ebensperger. ¿A quién le cabe duda que en nuestro país existe discriminación hacia todos los pueblos originarios, sean hombres o mujeres? Eso yo no lo pongo ni en duda, lo comparto plenamente. Creo que lamentablemente es algo que nuestro país tiene y que tiene que erradicar también. Pero no es menos cierto que por ser mujeres de pueblos indígenas reciben además la carga de la violencia y de la interpretación cultural asimétrica de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Por lo tanto, ella está siendo doblemente discriminada por ser mujer y por ser indígena. Si a eso usted le suma ser mujer, indígena, y póngase que haya una mujer indígena que es súper exitosa, que no sé qué, y que tiene plata, pero que esta no tiene plata, tiene 3 categorías más. Entonces, por eso es que las categorías sospechosas no difuminan la violencia de género. Lo que hacen, al contrario, es que la van haciendo cada vez más específica, generando la convivencia de las miradas que plantean, mira, no solo ya hay un eje estructurante que tiene que ver con las relaciones asimétricas de poder históricamente acentuadas en nuestras sociedades, en donde hicieron división sexual del trabajo, validaron lo público, el trabajo remunerado fuera del hogar, como solo para los hombres, el espacio de toma de decisión, y para las mujeres solo el espacio del hogar más íntimo y de crianza.
Eso ha ido cambiando, por suerte, pero todavía se sigue justificando muchas cosas. Es altamente probable, senadora, que aunque nosotras tengamos opiniones distintas, si nosotras estamos discutiendo entre nosotras, no ejerzamos violencia de género entre nosotros. Es altamente probable. Sin embargo, que podamos estar discutiendo con nuestros varones de nuestras identidades y de identidades distintas, y que sí se pueda, en el ejercicio de la política, también ejercer violencia política. Si usted toma en política una buena decisión como hombre, van a decir, este es un hombre de Estado, este es un hombre estadista, este es un hombre que tiene liderazgo. Si usted toma una mala decisión en política como mujer, es que es mujer, es que las mujeres no tienen racionalidad, es que les falta esto. Ese juicio es absolutamente de violencia de género hacia la expresión pública y la manifestación de la política de las mujeres. Por lo tanto, a mí me parece bien el tratar de especificar estas categorías sospechosas. Entiendo que efectivamente no puede ser una lista eterna. Yo considero, al igual lo había manifestado, si no recuerdo mal, senadora, tú me corriges, la propia senadora Ensperger lo había planteado en la sesión anterior, tanto enumerar puede significar de repente tener que andar modificando la legislación a cada rato. Por eso es que la expresión final o cualquier otra condición deja abierto a la evolución del pensamiento, de la jurisprudencia, del ámbito legislativo, para que efectivamente, si en términos culturales y sociales la sociedad pueda seguir considerando nuevos ámbitos. A lo mejor yo solo me atrevería a plantearle al Ejecutivo, yo estoy de acuerdo con la nueva propuesta en general, solo un par de elementos que me parecen sí importantes, a lo mejor en categorías sospechosas todavía sostener, como por ejemplo la condición socioeconómica, que creo que en nuestro país, en un país de desigualdades, es tremendamente clave, digamos. No es lo mismo ser mujer de estratos pobres que ser mujer de capas medias o de medias altas acomodadas o de frentón mucho más acomodada. La raza también creo que es una categoría sospechosa que no deberíamos eliminar, porque antropológicamente yo puedo justificar por qué me encantaría superar la distinción de raza. Sin embargo, creo que no está superada, y efectivamente por el color de la piel o por la rasgadura de tus ojos o por fenotípicamente cómo eres, se te puede discriminar. Por la adscripción a países árabes, por la adscripción a países orientales, por la adscripción a afrodescendencia, etcétera, etcétera. Entonces creo que todavía es algo que se puede colocar ahí. Eso. Muchas gracias, senadora Claudia Pascual. Le damos la bienvenida a la senadora Paulina Núñez. Ya el senador Galilea no va a tener que ya no va a tener que desdoblarse. Me había pedido la palabra en primer lugar el senador Gustavo Sangüesa, así que como acá no hay discriminación de género, le voy a dar la palabra al senador Sangüesa en primer lugar. Adelante, senador. Así, concuerdo, senadora. Hay una premisa que dice a veces que menos es más. Realmente cuando... y lo que he aprendido yo en este congreso, y de repente cuando tratamos de abarcar todo, finalmente terminamos echando a perder un proyecto. Con las listas dentro de los artículos que prevén ciertas situaciones, en diferentes exposiciones uno va aprendiendo que finalmente eso va en contra del objetivo que persigue la ley. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente aquí hay que suponer que esto termina en un juicio, donde van a haber dos partes, y una que va a tratar de defender al acusado y va a buscar todos los subterfugios legales que pueda encontrar. Entonces, cuando yo hago y especifico ciertas características, finalmente lo que dejo es una puerta abierta para que mañosamente un abogado pueda buscar ahí una salida a su defendido. Entonces, creo que tenemos que dejar un poco la postura de cada uno y buscar algo que sea más consensuado. Entonces, aquí hay que tener claridad que este proyecto de ley tiene que estar 100% focalizado en la mujer. Entonces, yo entiendo el planteamiento que hace la subsecretaria, pero lo que peor que nos puede pasar es que
nos enredemos en una discusión que perfectamente puede ir en paralelo en otro proyecto para ir tomando las situaciones más específicas a las que se refería la subsecretaria, que tienen que ver con otros temas que también tenemos que ir solucionando como sociedad. Pero lo que no podemos seguir haciendo es demorarnos en la tramitación de un proyecto que para mí es de la máxima relevancia, que hay maneras de poder avanzar. Este es un proyecto que nace finalmente por la cantidad de femicidios que se han concretado, por la cantidad de femicidios que son frustrados, por la cantidad de femicidios o intentos de femicidio que no son denunciados, y por una realidad en nuestra sociedad que ha estado por mucho tiempo invisibilizada. Entonces, si nos vamos a detener o a enredar o a complejizar, más bien dicho, el proyecto, tratando de ver todas las realidades, yo lo digo de inmediato, subsecretaria, ahí va a encontrar con realidades que van a nacer mañana. Entonces, tampoco va a ser completo. Entonces, creo que busquemos la manera de avanzar en concreto en un proyecto que hoy día nuestra sociedad necesita, porque aquí esto no es solamente para las mujeres, también los hombres tenemos que ser parte de este cambio cultural. Yo tengo una propuesta que es mucho más simple en el artículo 1, que va, digamos, a la médula de lo que entendíamos de este proyecto, ¿ya? Y que yo creo que a lo mejor es bien genérica, pero creo que abarca una inmensa dimensión y que además es bien clarificador con lo que nosotros tenemos que hacer también a través de la ley, que es educar, que es transmitir un mensaje a nuestra sociedad. Entonces, creo que en esa definición, que es más corta, pero es mucho más global y persigue, en definitiva, cuál es el objetivo que realmente teníamos al inicio con este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Sangüesa. Y ahora sí le ofrezco la palabra a la senadora Luz Pérez. Era broma todo lo anterior. No, era broma. Presidente, sigo teniendo dudas y no compartiendo esta propuesta. Primero porque siento que retrocedimos. La sesión última, después de la larga discusión, con todo el aporte que hizo el senador Galilea, yo había entendido que habíamos sacado el término violencia de género y estábamos en la discusión, y ahí quedamos, de agregar la palabra todas las mujeres. Pero, entonces, no entiendo por qué llegamos a esta propuesta de acuerdo. Si pudiéramos revisar, esa había sido la discusión, a agregar la palabra todas las mujeres. Pero bueno. Y en lo otro, en relación a lo que señalaba la senadora Pascual, yo creo que uno no necesita aquí, en esta ley, así al menos lo entiendo yo, poner o etnia o género o condición migratoria, porque si una mujer migrante, una mujer aymara, mapuche, lo que sea, es agredida sexualmente o la golpean o lo que sea, de todas maneras se le aplica esta ley. No necesita tener la condición adicional ni que la ley la nombre, ¿no es cierto? El solo hecho de ejercer violencia contra esa mujer, independiente de su condición, aunque aquí no se nombre, se le aplica la ley. Porque, entonces, no es que si aquí no dice mujer migrante y el día de mañana a una mujer migrante la agreden en la calle, no pueda, ¿no es cierto?, invocar esta ley cuando se convierta en tal. Esta es una ley que tiene por objeto erradicar la violencia contra todas las mujeres. Y vuelvo a decir, a mí la enumeración no me gusta. Yo estoy de acuerdo, bueno, obviamente con la indicación que yo presenté, pero también con la que presentó la senadora Núñez y el senador Sangüesa, que son muy similares y que son bastante más simples, presidente, y no conducen a errores de interpretación. No, es la segunda, más adelante. Es la número 3.
Da vuelta la hojita. Y una vez más. Esa es la mía y en la otra está la de la Paulina y Sangos. Sí. Que en el fondo se quedan en el párrafo 1. En el párrafo. Sigue con la palabra la senadora Bensberger. No se preocupe. Senador Galilea. Voy a partir haciendo una pregunta al secretario. ¿Secretario? Disculpe que lo moleste, secretario. ¿Cuál fue el título que finalmente acordamos de este proyecto? No, perdón, presidente. A propósito de la discusión de este tema y si se adoptaba un acuerdo en relación a la manera de conceptualizar el objeto de este proyecto, probablemente la comisión había entendido de que sería razonable intervenir el título del proyecto, pero todo eso dependía de la redacción que se diera al precepto. No, para intentar ir avanzando. Primeros dos incisos del artículo 1 propuesto por el Ejecutivo. Dice, objeto de la ley, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Yo al menos no tengo ningún inconveniente y creo que nadie lo tiene. El segundo inciso, yo le haría un solo cambio para ser fiel a Belén do Pará y porque además después incluso la redacción del inciso tercero también mantiene ese orden. Y que es lo siguiente, esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra toda mujer. Es al revés. Yo seguiría la redacción de Belén, que dice, la voy a pasar acá, pero dice, esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género. Esa es la fraseología. Esa es la fraseología de Belén do Pará y yo creo que estamos de acuerdo. Y además, después la reacción de ustedes mismas dice, para alcanzar el objetivo señalado, bla, 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 y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género. Entonces también es coherente con lo que sigue para atrás. Entonces, si nos pusiéramos de acuerdo en el inciso segundo, presidente, yo creo que ya daríamos un paso. Y por lo tanto, la discusión en este artículo primero solo estaría radicada, dando por hecho el acuerdo en los primeros dos incisos, en si es necesario hacer el listado de situaciones que termina con esta norma Bolsón, o si hay alguna manera de simplificar la redacción de este inciso tercero, dando cabida, por supuesto, a todo, pero haciendo quizá una ejemplificación más simple. Yo en eso soy materia disponible, no me complica mayormente lo que está, pero si hay una forma más sencilla, yo también estoy abierto, por supuesto, a analizarla. Pero creo que solucionando el 1 y el 2 ya hemos avanzado prácticamente en la totalidad del artículo. Gracias. Muchas gracias, senador Galilea. Le ofrezco la palabra a la senadora. Gracias, presidente. Efectivamente, estábamos recién de esto hablando con el senador Galilea y también recordar aquello que se discutió en cada una de nuestras comisiones. Bueno, es obvio que estamos en una comisión mixta y la idea es ponernos de acuerdo, pero nosotros, por ejemplo, en el caso del primer inciso, en donde hoy, cierto, la propuesta es toda mujer, yo al menos en eso no tengo ningún inconveniente, lo quiero decir de esta manera. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra toda mujer. O sea, el recalcar aquello a mí me parece incluso correcto que esté. Y en el caso del segundo párrafo, sí quiero mencionar que nosotros en su oportunidad presentamos una indicación para que el objeto de la ley fuera solamente el primero, el que, o que allí, cierto, se estableciera sin el distingo de toda mujer, insisto, del que estoy de acuerdo en esta oportunidad, pero que allí se estableciera que había por objeto prevenir, sancionar, erradicar. Entonces creo que si tenemos acuerdo, o al menos mayoría, en el primer párrafo, o en el primer inciso, podríamos continuar en el segundo con, por ejemplo, lo que acaba de indicar el senador Galilea, yo me allano a aquello, y de esa forma, y aquí ya quiero marcar un punto porque
la verdad hay bastante inquietud de que no hemos sido capaces, ¿cierto?, entre los colegisladores de sacar esto adelante. Así que yo espero que hoy día nos vayamos con esto aprobado, presidente. Sé que es el motivo, obviamente, por el cual nos hemos convocado nuevamente, pero también era el motivo de la sesión pasada. Yo creo que es súper importante que avancemos y que saquemos adelante esta ley, que además avanzó con bastante acuerdos transversales, así que acá es donde hay que corregir las cuestiones más de forma, pero siento sinceramente que no nos podemos ir sin aprobar aquello. Entonces, respecto del primer inciso, yo estoy de acuerdo con la propuesta de que indique toda mujer, y respecto del segundo, me allano a lo que dice el senador Galilea respecto del detalle de cada una de las situaciones especiales. Muchas gracias, senadora. Por cierto, no nos vamos a parar sin ponernos de acuerdo respecto de este artículo en relación al objeto. Yo simplemente quería dar una opinión. Le doy de inmediato la palabra a la senadora Ludensperger porque no ha intervenido. Bienvenido, diputado Ibáñez. A ver, vamos viendo inciso por inciso, ¿les parece? ¿Estamos todos de acuerdo en el inciso primero? Objeto de la ley, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Ya, check. Perfecto. ¿Lo damos por aprobado por unanimidad? ¿Usted quiere votarlo? No, si hay unanimidad yo tomo ya. Constancia, ¿Unánime? Pero si no hay unanimidad hay que votar. Ya, perfecto. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al segundo inciso. Recogiendo la propuesta del senador Galilea y de la senadora Paulina Núñez, y lo estábamos conversando acá con el secretario y también con la presidenta de la Comisión de Mujer, podría quedar de esta forma. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género. ¿Estaríamos de acuerdo? Yo solo hay una duda que no quiero dejar de plantear y la pregunto acá, porque la redacción original había una frase que a mí por lo menos me gustaba, que decía, cuando habla en contra de las mujeres, decía, sean estas niñas, adolescentes o adultas. Solo para dejar claro, entiendo que cuando estamos hablando en contra de toda mujer, nos estamos refiriendo que es independientemente de su rango etario, ¿no es cierto? Presidente, y además ese tema se va a discutir, hay una indicación, la indicación número 5 del Ejecutivo, me corregirá el Gobierno, en que se hace la precisión respecto del sentido de la expresión mujer aquí. Incluye, ya. Eso se va a ver después. Solamente para efectos de la historia de la ley, no es que queramos dejar afuera a las niñas y adolescentes, sino que al hablar de toda mujer la estamos incluyendo. ¿Eso es, presidenta? Sí, no, yo, presidente, solo quiero insistir. A mí me parece bien extraño, y quiero decirlo con mucho respeto, que este proyecto de ley lleva 5 años en este Parlamento. Que tenga un espíritu original en materia de un mensaje, que tenga una tramitación en la Cámara de Diputados, que tenga una tramitación en la Comisión de Mujeres del Senado, que llega con un nuevo mensaje a partir de indicaciones que reordenan el proyecto, y que la votación que estemos produciendo ahora borre precisamente la definición de las categorías sospechosas aprobadas por todas las instancias anteriores. Yo quiero manifestar que eso es de preocupación, porque, primero, es parte fundante de la ley que creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la consideración de las diversidades de las mujeres. Por lo tanto, si la propuesta que se hace acá, yo quiero solicitar que se incorpore toda esta categoría sospechosa en otra parte de la ley, pero de verdad que me parece bien poco sostenible renunciar a esto, porque creo que es un avance, yo lo dije la vez anterior, este es un avance además que quiero reivindicar en materia de el aporte a la consideración y el abordaje más integral de la violencia contra las mujeres que ha hecho América Latina precisamente en esta consideración de categorías sospechosas tan diversas. Entonces, me parece bien fome, digamos, para decirlo muy coloquialmente, que no permitamos que esto se pueda plantear. Yo entiendo perfectamente que tiene que quedar abierta la situación para nuevas condiciones, nuevas discriminaciones que pueden salir mañana. Eso no me cabe ninguna duda, y por eso es que la expresión final de futuras o de nuevas condiciones tiene que estar. Pero no poder ni siquiera identificar las que hoy día nos hacen ruido me parece muy lamentable. De verdad que
Quiero plantearlo con mucha franqueza. Muchas gracias, Presidenta. Yo solo quiero precisar, y por eso propuse que viéramos inciso por inciso, que no hemos entrado en las categorías sospechosas porque esas están en el inciso tercero. Entonces, primero quiero ver si estamos de acuerdo en el inciso segundo. Senadora Bensperger. Presidente, yo comparto que hay que avanzar y probablemente, si estamos todos de acuerdo en que, o con el objeto o el objetivo que persigue esta ley, puede que vamos a tener, ¿no es cierto?, como lo explicaba bien hace un rato la senadora Pascual y también lo ha señalado múltiples veces la senadora Núñez, en aras de avanzar, porque yo estoy de acuerdo y bueno, así los hemos aprobado por unanimidad. Luego, lo que yo quería proponer en esta propuesta del Ejecutivo, en los incisos que vienen, pero si el 2 ya lo aprobamos por unanimidad. No lo hemos aprobado. Después de ese le propongo el tercero y cuarto. Por eso, senadora Paulina Núñez, usted me va a ayudar a ordenar. Sí, no, gracias, presidente. No, simplemente en que el 1 ya quedó aprobado por unanimidad. En el 2 deberíamos avanzar ahora por una cuestión de orden, por decirlo de alguna manera, de forma. Y en el tercero, yo también lo quiero decir públicamente, o sea, yo creo que lo de las categorías sospechosas tiene que quedar. Lo que estamos tratando de ver ahora es en qué orden, en qué artículo, o sea, poniéndonos de acuerdo en aquello, pero yo no veo, lo quiero decir de esta manera, al menos a quienes tengo a mi lado, pero intención de que las borremos. Creo que es un avance que quede en esta legislación y por eso me parece importante decirlo, pero avancemos, por lo tanto, el 1 aprobado por unanimidad, pongamos en votación el 2 y de ahí nos concentramos en el tercero, que es la categoría, pero al menos esa es la voluntad. Muy bien. Vamos a volver a decir qué es lo que dice el inciso segundo, para que pongan atención y vamos a votarlo. Ya. Quedaría de la siguiente manera. Ya está claro, el inciso primero dice, objeto de la ley, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, aprobado por unanimidad. El inciso segundo, que vamos a votar, quedaría de la siguiente manera. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género. Sí, así quedaría. ¿Ya? En votación, por favor. Sí. Lo vemos en la redacción final cuando ustedes vean. Pregunta a la Secretaría. Yo creo que tiene que ser con coma. No, cero. ¿Sí? Sí. Yo me someto a lo que la generación del 82 diga en su texto literario. Yo creo que tiene que ser con coma. La rigurosidad de nuestra profesora de castellano. Ya. Pero que quede constancia que yo soy partidario de incorporar la coma. Muy bien. Entonces, en votación, señor secretario. Pregunta a la Secretaría. ¿Vamos a tomar votación? Muy bien. Los que estén a favor, de la redacción que ha dado lugar, ha presentado el presidente, votan que sí. Los que están en contra no, se pueden abstener. Muy bien. Senador Sangüesa. Senadora Núñez. A favor. Senador Galilea. A favor. Senadora Bensperger. A favor. Senadora Araya. A favor. Senadora Pascual. A favor en el entendido que las categorías sospechosas las vamos a ver en otro espacio. Bien. Presidente. A favor. Resultado de la votación. Unánime, aprobada la redacción propuesta por el presidente. 8 votos a favor, ninguno en contra. Ya, vamos al inciso tercero de las categorías sospechosas. Un momento, por favor. Yo quería hacer una propuesta, recogiendo lo que ha sido la discusión y la principal duda que planteó sobre todo la senadora Bensperger respecto de la categoría de condición migratoria o de refugio, por todo el debate que se podría generar respecto de si se va a considerar a mujeres que puedan estar en una situación migratoria irregular. En vez de, pregunto, no me maten, en vez de hablar de condición migratoria o de refugio, ¿no podríamos hablar simplemente de nacionalidad?
que, porque dice vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse en razón, ahí ya lo dice, nacionalidad, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, etnia, religión o creencia ideológica, embarazo, discapacidad, estado civil, privación de libertad o cualquier otra condición. Entonces, si ya habla de etnia y si ya habla de nacionalidad, ¿por qué sería necesario recurrir a la categoría de condición migratoria o de refugio? Solamente pregunto, para tratar de simplificar la discusión, porque parece ser que ese es el elemento que genera más dudas. Senadora Bensberger. Sí, presidente, yo tenía otra proposición y era separar esto en dos incisos. Y que el inciso tercero señalara que para alcanzar los objetivos de la presente ley, la presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, ¿no es cierto?, para que quede igual que lo que se hizo en el inciso primero, tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puede hallarse. Que ese sea el inciso tercero, porque con ese yo estaría de acuerdo. Y que las categorías sospechosas, como señala la senadora Pascual, que al parecer hay mayoría acá, lo pasen a un inciso tercero, a un inciso cuarto. Como estamos votando por inciso, se va a aprobar igual, pero yo tengo la posibilidad de no tener que rechazar todo el inciso tercero, porque yo estoy, hasta que pueda hallarse, si el inciso tercero llega hasta ahí, que parece coherente, estoy en condiciones también de darle unanimidad para esa redacción. ¿Hasta dónde llegaría, perdón, senadora? Hasta situaciones de vulnerabilidad y discriminaciones múltiples en que puedan hallarse. Y un inciso cuarto en que se ponga que se consideran como alguna de las categorías sospechosas, lo señalado en el inciso anterior, todo lo que ustedes quieran. Y así yo tengo la posibilidad solo de votar en contra esas categorías migratorias. Muy bien, muchas gracias. O sea, esa categoría, muchas gracias por la propuesta con el objeto de facilitar la aprobación. Le ofrezco la palabra a la ministra de la Mujer subrogante. Presidente, ya que creo que hay acuerdo acá de poder separar este párrafo en dos incisos, creo que me gustaría referirme justamente o hacer, para no enredar esta discusión, en el cuarto, vendría siendo el cuarto inciso. Sí, lo que pasa habría que ver cómo parte el cuarto. Si quiere lo leo, si quiere lo puedo leer. El tercero diría, para alcanzar los objetivos señalados, es que estoy leyendo... Sí, perfecto. Para alcanzar los objetivos señalados, estoy leyendo la indicación del Ejecutivo. La presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las víctimas, para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse. Sí. Es el inciso tercero. Y en el cuarto enumera que puede ser, se considerarán para los efectos de lo prescrito en el inciso anterior, especialmente, como, especialmente las situaciones, la violencia ejercida en razón de su nacionalidad, orientación sexual, etcétera, etcétera. Y hace toda la misma enumeración. Que solo separarlo en dos incisos, que no produce más efecto. La idea de separar en dos incisos, pero que me confundí con los inicios del segundo y tercer inciso, por eso es que no sé si el secretario... Secretario, ¿cómo podría quedar la redacción? Yo creo que de alguna manera se puede recoger lo propuesto por la... Yo voy a leer lo que está para aprobado estos hasta efectos se considerarán especialmente las categorías de ahí hacemos la enumeración que está propuesta y la discutimos. Perdón, presidente, lo que está aprobado hasta el momento es lo siguiente. Objeto de la ley. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género. Esos dos incisos están aprobados, ¿ya? En razón de su género.
A partir de esas redacciones, la senadora Vesperger ha planteado a la comisión la posibilidad de que el inciso tercero siguiente se divida en dos incisos, que haya un primer inciso tercero que continúe con la redacción que viene en la propuesta del Ejecutivo con pequeños ajustes. Voy a leer cómo quedaría si se aprueba esta idea, para votarlo primero. Para alcanzar los objetivos señalados, la presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse, se está refiriendo a todas las mujeres. Esa sería la propuesta de la senadora. Claro, y después debería venir un inciso cuarto que dijera que quedaría. Ya. ¿Le parece, Presidenta, que votemos el tercero en esos términos? Muy bien. Ya. ¿Habría unanimidad? Hay unanimidad para esa redacción que ha dado lectura a la Secretaría, entonces se aprobaría unánime 8-0. Ya, a ver, léalo de nuevo, por favor. Lo vuelvo a leer. Ya, sí, el texto que se acaba de aprobar. Para alcanzar los objetivos señalados, que son prevenir, sancionar, erradicar, que están en el inciso anterior, ya, muy bien. Es que como que no quedó tan claro, trataba yo de aclararlo. Ya, para alcanzar los objetivos señalados, la presente ley regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse. Punto. Okay. Senadora Núñez. Sí, no, es que está perfecto porque evidentemente estamos en razón del segundo inciso, donde sacamos violencia de género y pusimos en razón de su género. Entonces estamos adecuando además y por eso el cambio me parece que está en la línea correcta. Está aprobado. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. 8-0. Y el inciso cuarto, voy a leer una propuesta que haría de la siguiente manera. A ver si les parece. Se considerarán para efectos del inciso anterior, especialmente, entre otras, su nacionalidad, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, etnia, religión o creencia ideológica, ideología, condición migratoria o de refugio, embarazo, discapacidad, estado civil, privación de libertad o cualquier otra condición. Así podría quedar redactada, independientemente del juicio de mérito que tenga cada uno, para lo cual ofrezco la palabra. Presidenta. Se la mando por WhatsApp. Ya, muy bien. Presidente. Senador Gadilea. No, pregunta al Ejecutivo, fundamentalmente. Para que esto quede bien redactado, si es que es necesario que esté, ¿cómo se vincula, para que no haya ninguna contradicción, con el artículo 3, en que vienen todas las categorías, porque ahí vienen todas las categorías, las 9 o 10 categorías de violencia? Entonces, ¿qué será mejor? ¿Simplemente derivar hacia el artículo 3 o es efectivamente, estoy pensando en limpieza legislativa, derivar hacia el artículo 3 o efectivamente, independiente del artículo 3, es necesario esto y por qué, para entenderlo bien? Presidente, voy a ceder la palabra a la asesora legislativa para que pueda responder eso, senador. Bien. Camila, por favor. Muchas gracias, subsecretaria, por su intermedio, presidente. A la pregunta del senador Galilea, son conversaciones distintas lo que estamos estableciendo en este artículo 1 de lo que viene en las formas de violencia que usted refiere. Lo que estamos señalando acá son categorías de especial vulnerabilidad en que una mujer se pueda encontrar. Esto es su condición migratoria, su orientación sexual, su nacionalidad, su etnia, que es lo que en doctrina se conoce como la interseccionalidad, que una mujer puede sufrir varios tipos de discriminación al mismo tiempo, en el fondo. No es en su condición, por ejemplo, indígena y su condición de mujer, lo pone o de niña, o en su situación de irregularidad, en su situación migratoria,
son condiciones que se combinan y que lo hacen una especial condición de vulnerabilidad, que eso es lo que ha establecido el estándar en la Corte Interamericana como especial protección, categorías de especial protección, y por eso se detallan en el objeto de la ley. Lo que está establecido en el artículo 3, que luego va a ser como el 6, después de si es que llegamos a aprobar las indicaciones, establece formas de violencia que apuntan a la violencia física, sexual, económica, institucional, política, que en el fondo son manifestaciones de la violencia. Exactamente. Uno tiene que ver con la condición de la mujer en la que se enfrenta la violencia y otra es la violencia a la que enfrenta. No sé si fue... Clarísima. Muchas gracias, Camila. Presidenta, por favor. Sí, no, yo estoy de acuerdo con la redacción que hace usted, presidente. Me parece bien remitir al tercer inciso, porque efectivamente, tal cual como lo ha dicho Camila de la Maza, las manifestaciones de violencia y los contextos en los cuales se ejercen no tienen que ver con la multiplicidad de discriminaciones o vulnerabilidades que puede tener una mujer, así que me parece muy bien. Y solo si tiene a bien la Comisión Unida, digamos, de poder permitir, digamos, yo agregaría a la propuesta del Ejecutivo solo 2 categorías: la condición socioeconómica, que sí me parece que es muy fundante todavía de vulnerabilidades, y la raza. Creo que las otras condición condición socioeconómica y raza. Claro que está etnia, pero no raza. Tiene que ver con la violencia vicaria también, así que me parece claro. Muy bien. Por favor, subsecretaria. Sí, presidente, y por su intermedio los señores senadores. Yo creo que, y entendiendo que hoy día como gobierno queremos que las políticas de temas de mujer sean políticas de Estado, entendemos y compartimos plenamente el postulado que hace la senadora Pascual, y quién mejor que yo puedo entender por qué se ha colocado, y hay que colocar en este artículo primero ciertas definiciones de quienes sufren la violencia, como bien planteaba la senadora Pascual, y quien es autora de este proyecto de ley, pero ha estado en el inicio, el inicio de este proyecto de ley como ministra de la Mujer. Las mujeres sufren violencia por distintos motivos. Las mujeres no son lo mismo las mujeres indígenas que una mujer de la cultura más occidental. No es lo mismo una mujer de raza negra que una mujer de raza de piel más clara. No son los mismos tipos de violencia, no son las mismas categorías de violencia que se puede vivir. No es lo mismo ser una mujer indígena, una mujer pobre, y ser una mujer. Usted, como bien planteaba la senadora Pascual, le puedo decir que esos grados de violencia, por tener esas 3 condiciones, senadora, son muy distintas a las que puede vivir cualquier otro tipo de mujeres. Si a eso en Chile le sumamos ser una mujer rural, es 4 veces más la discriminación que se puede vivir. Se lo digo por experiencia vivida y propia, que eso ejemplifica las distintas violencias que viven las mujeres. Cuando consultaban igual, don repente, por qué hay que colocar la condición migratoria o de refugio, las mujeres que llegan al Estado de Chile muchas veces vienen arrancando de sus países. Tenemos mujeres afganas que han llegado acá en condición migratoria, que han sido sacadas. Hay mujeres que han llegado en condición irregular, compartimos con usted, mujeres que han cruzado el desierto para poder tener un espacio de resguardo en Chile. Hay mujeres que han transitado por muchos países y ellas vienen de ser vulneradas en esa condición de arrancar para poder salvar su vida. Creo que el Estado de Chile igual tiene hoy día, a través de sus convenios internacionales, la obligación de resguardar esos derechos para esas mujeres que están saliendo desde un lugar de origen en condición ya de vulneración. Y eso hay que dejarlo establecido así. Muchas gracias, subsecretaria. Senadora. Sí, presidente, yo no me quiero meter en una discusión ideológica, pero los dichos de la subsecretaria no me dejan otra alternativa, ¿no es cierto? Por cierto que hay
violencia contra las mujeres y contra todas las mujeres, como muchas veces también hay violencia contra hombres. Y lamento, y por cierto también lo condeno. Y no porque uno sea senadora quiere decir que nació con privilegios. Déjeme decirle, yo nací, viví en Puerto Montt, viví en el campo, sin agua potable, sin luz, con mucho sacrificio a mis padres, estudié siempre en colegios básicos. Pero la meritocracia existe también, el esfuerzo personal, el esfuerzo de la familia. Y el hecho de ser pobre no significa que a usted le van a ejercer violencia. Sí, hay casos en que el hecho de ser pobre ejerce violencia, como hay casos que hay gente que puede tener muchos recursos y también se ejerce violencia. Entonces, a mí el tema de ideologizar todo, eso que dice el senador, no me va a convencer nunca, porque también lo hablo desde la experiencia. Iba a Puerto Montt todos los días en micro, esperándola en la lluvia, al colegio, volvía tarde, tenía que caminar kilómetros para llegar por donde pasaba la amiga. Entonces a mí no me venga. Y yo hoy soy vicepresidenta, estudié en la Universidad Católica, estudié con crédito fiscal, empecé a trabajar y pagué mi crédito íntegramente. Y reconozco que soy lo que soy hoy día, primero gracias al esfuerzo de mis padres y luego al mío y al de mi marido. Nadie me ha regalado nada. Y lo mucho y poco que pueda tener yo hoy día depende de quien lo mire, es gracias al trabajo y a las oportunidades que uno sabe aprovechar en la vida y no, vuelvo a decir, por no tener todos los recursos, quiere decir que no pueda surgir y que necesariamente te ejerzan violencia. En el tema migratorio, presidente, yo no lo puedo aceptar. Yo entiendo que viene mucha gente vulnerable, pero también viene mucha gente que se aprovecha de esa vulnerabilidad y toda la gente que llega acá, particularmente hoy día los que entran por Colchane, donde yo voy al menos una vez al mes y estoy con la gente que se autodenuncia en que efectivamente hay mucha vulnerabilidad. Pero ellos ya, yo lo distingo absolutamente. Ellos, los que llegan a Chile, particularmente los venezolanos que están ingresando, subsecretaria, por Colchane, no vienen ahora puntualmente arrancando de una situación que ponga en grave riesgo su vida y su integridad. Eso ya pasó cuando salieron de Venezuela y estuvieron en Colombia, en Ecuador, en Perú o en Bolivia por varios tiempos. Muchas de las mujeres que llegan vienen incluso con residencia definitiva de Perú. Ellas eligieron, porque creen que pueden tener más oportunidades, venirse a Chile. Y todo el derecho a hacerlo, pero entre por la puerta y no por la ventana. Porque el gobierno y nuestro Estado, y usted hoy día lo ve, la invito a que vaya a Colchane, que vaya a Alto Hospicio, que recorra todas y cada una de las tomas, en algunas no va a poder entrar, por cierto, están tomadas por el crimen organizado. ¿Y sabe qué? Efectivamente, hay mucha gente que hay que ayudarla. Y perdone que me extiende, presidente, pero no fui yo la que se metió en este tema. Y por cierto que hay que ayudarla. Pero con la misma fuerza hay que ayudar a los chilenos, a los connacionales que están en esa precariedad o más aún, y que hoy día han pasado, al menos en mi región, a segundo lugar. No por culpa de este gobierno, lo dije en el gobierno pasado también. Esta es una situación real de lo que vive la región de Tarapacá, muchas veces también que vive la región de Antofagasta. Yo creo, subsecretaria, que cuando un Estado no tiene todos los recursos para solucionar todas las necesidades de sus connacionales, no puede, con falsos buenismos, decir, vengan todos que aquí los cogemos. ¿Lo acogen para qué? ¿Para tenerlos en la calle? Si eso es hoy día los migrantes clandestinos están en la calle o en un albergue, son los mínimos. El resto están en plazas, en carpas. Así es como Chile los quiere acoger. Y además, ¿no es cierto?, siguen aumentando los años que los chilenos y los migrantes legales llevan esperando subsidios. Fui intendenta del 2010 al 2014 en la región de Tarapacá. Entregué mi región con 6 campamentos. Hoy día hay 69. Entonces, perdóneme que le diga, caridad empieza por casa, preocupémonos de solucionar
porque claramente los recursos no alcanzan por todo, venimos saliendo de una ley de presupuesto, no alcanza para todo, acogemos a todos aquellos que sean vulnerables en la medida que lo sea, y perdóneme que le diga, la gente que quiere elegir venir a Chile, que lo haga por la puerta y no por la ventana, que el primer ingreso o la primera acción que hace en un país es faltar a la ley. No pasan por grandes pasos no habilitados, pasan a 100 metros del centro de aduana. Lamento, presidente, haberme salido, pero fue la subsecretaria la que... Sí. Es parte del debate. Yo le doy de inmediato la palabra a la presidenta Pascual. Yo le sugiero que votemos la propuesta de inciso. Yo solamente me permito dar un argumento. Es cierto que tenemos como marco de referencia esta Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Yo estaba viendo que es del año 98. Ya ha pasado agua bajo el puente desde el punto de vista legislativo en nuestro país. Nosotros sacamos en el gobierno anterior del presidente Piñera, yo siempre le reconozco al exministro Hernán Larraín su apertura y su disposición, la ley de identidad de género, y por lo tanto yo creo que es correcto incorporarlo como categoría. Y yo creo que efectivamente es un hecho que hay mujeres que son objeto también de violencia en razón de su condición migratoria o de refugio. Yo los invito a ver una película que están dando en Netflix que se llama Las Nadadoras, que está basada en un hecho real, que es notable, que son mujeres sirias, niñas sirias que huyeron, que estuvieron en una condición migratoria. Una de ellas llegó a nadar en la Olimpiada. Y la película trata notablemente, y lo vemos también en nuestro país, muchas mujeres que son objeto de violencia, de abusos de todo tipo, incluyendo abusos sexuales, desde luego, en razón de su condición de migrantes. Y yo creo que es un aporte al proyecto que podamos incorporar esa categoría. Quería dar esa opinión. Presidenta Pascual. Muchas gracias. Ponemos en votación la propuesta de redacción, presidente. Sí, señor presidente, la Secretaría ha recibido su redacción y además hay una sugerencia de la senadora Pascual para agregar 2 categorías más, condición económica y raza. Se ha hecho un refundido de esto y voy a darle lectura. Dice así, sin comentario. Se considerarán para efectos del inciso anterior, especialmente, entre otras, su nacionalidad, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, etnia, raza, condición socioeconómica, religión o creencias, ideología, condición migratoria o de refugio, embarazo, discapacidad, estado civil, privación de la libertad, o cualquier otra condición. Eso es. Entonces, los que estén a favor de esta redacción votan sí, en contra, no y abstención. Cuando tomamos la votación y fundamenta, vamos preguntando exactamente. Sí. Los que quieran fundamentar, fundamental. Senador Sangüesa. Voy a votar en contra, presidente, porque, como lo manifesté al inicio, no estoy de acuerdo cuando se hacen estos listados y creo que, si bien es cierto, visibilizan situaciones, pero también complejizan finalmente la parte judicial. Y recién lo hemos visto con la adecuación que hace la senadora Pascual por su intermedio, presidente, donde se agregan 2 más. Entonces, al final siempre, desde mi punto de vista, van a faltar. Y eso, al final, puede ser más perjudicial que beneficioso para el proyecto. Voto en contra. Bien. Senadora Núñez. Gracias, presidente. Yo también voy a fundamentar mi voto. Yo voto a favor y quiero considerar lo siguiente. Yo estoy súper consciente que uno evidentemente legisla en general y también cuando caemos a lo mejor en mucha distinción, caemos en una cuestión de ideologizar una idea, y en eso yo estoy de acuerdo con la senadora de que, insisto, entre más distinción hagamos, más ideología y menos idea pueden estar plasmadas. Pero también quiero decir lo siguiente, y a propósito del argumento que comparto y que de hecho se dio en la comisión y ante la pregunta del senador Galilea,
respecto a lo que queda en el artículo 3, una cosa son los tipos de violencia y otra cosa, y quiero recordar lo que estamos votando, es que esta ley esté tomando en cuenta especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminación. O sea, es evidente que cualquier mujer o toda mujer, como votamos por unanimidad, es una eventual víctima de violencia y por lo tanto estamos legislando para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero en este caso, cuando una mujer, en virtud de una de estas categorías que estamos estableciendo, sufre violencia, es el objetivo de legislar en razón de esto también. O sea, haciendo este distingo, marcando estas categorías, y eso no quiere decir, y allí está mi punto, que entonces otra mujer puede ser menos víctima de violencia. Toda mujer puede ser víctima de violencia, pero estableciendo esta categoría no es una cuestión solamente de ideología, sino que es una cuestión de entender que estamos legislando especialmente tomando en cuenta las situaciones que aquí estamos votando. Así que yo voto a favor, señor secretario. Bien, vota a favor. Senador Galilea. No. Senadora Presidente, no, yo voy a votar en contra y lo adelanté, ¿no es cierto? Yo creo que con el inciso tercero queda claramente establecido que esta ley, o el objetivo de esta ley de tratar de erradicar toda violencia contra la mujer. A mí no me gusta la lista de supermercados, lo he dicho siempre, menos cuando en esa lista de supermercados se pueden incluir, porque al incluirse toman más fuerza, aunque sea solo ejemplarizadora. Pero creo que si bien compartimos el objetivo final de la ley, no pueden, en base a esta ley, a un objetivo preciso, que es la no violencia, tratar de saltarse otras leyes e invocar esta para decir que porque me encuentro en una determinada situación, eso significa necesariamente que estoy en una situación de vulnerabilidad y discriminación. Y en el caso de la condición migratoria, yo no lo puedo compartir. Yo creo que una mujer migrante que es violentada, aunque aquí no esté, se le aplica la ley. Pero ¿qué me pasa? Que cuando se pone condición migratoria de refugio, quiere decir que aquellas mujeres que ingresaron clandestinamente, que no tienen para reunificación familiar, trata de personas u otra cosa que le obliga al Estado a regularizarla, debe ser expulsada. Y, presidente, termino diciendo, usted vio y nos contó la película Las Nadadoras. Yo no me quedo en las películas, yo lo invito, y los invito a todos, a la realidad. Vaya a la región de Tarapacá, a la región de Antofagasta, a la región de Arica, y va a tener esa película multiplicada muchas más veces con la realidad que ahí los chilenos y propios migrantes están viviendo. Finalizo diciendo que no existe una región más multicultural que Tarapacá. Siempre se han aceptado a los migrantes, del tiempo del guano con los chinos, la salitrera, la zona franca, los bolivianos, los peruanos, pero han sido gente buena que ha llegado a ser parte de la comunidad y que ha ingresado entregando legalmente, sabiendo quiénes son. Un país tiene el derecho a saber quiénes entran a su país. Y si esa persona no lo quiere decir y no tiene la calidad de refugiado, tiene que ser expulsada, presidente. Gracias. Voto en contra. Bien, voto en contra la senadora Vesperger. Senadora Araya. Presidente, lo primero voy a contradecir a mi colega en la última parte. Yo creo que la región más multicultural por lejos es Antofagasta. De hecho, en Antofagasta se celebra el Día de las Colectividades Extranjeras. Nosotros también. Eso da cuenta de la cantidad. El problema que tenemos hoy día con la migración, yo lo comparto. Si nosotros no podemos seguir romantizando la migración. Y yo le invito, subsecretario, que se vaya a dar una vuelta a Antofagasta a visitar los campamentos como están. Esto es un tema. A ver, yo en esto me voy a abstener por una razón, porque yo tampoco me gusta la ley de supermercado, porque en este catálogo que se arma, como esto después hay que interpretarlo con otras normas, se suele o se puede dejar afuera alguna categoría o puede llevar a conceptos interpretativos erróneos en el momento de su aplicación. Yo, en una línea argumental probablemente muy cercana a lo que plantea Luz, creo que esto debería ser un criterio más general, no debiera
no debiéramos amarrarlo simplemente a ciertas categorías. Esto debiera ser una norma de carácter general y no con precisiones, porque en el paso del tiempo, y el presidente de esa alusión que la convención del año 98, de aquí a 2 o 3 años pueden pasar muchas cosas, aparecer otras categorías que no estén, y por tema interpretativo alguien podría decir creativamente que al no haberlas considerado el legislador no se consideran. Por eso yo prefiero que en este tipo de situaciones aparezcan normas más genéricas que un cierto detalle o lista de supermercados. Por eso me abstengo, secretario. Ya, abstención, senador Araya. Senadora Pascual. No, yo voy a aprobar porque creo que es absolutamente necesario tener una comprensión general de la violencia contra las mujeres en razón de su género y es absolutamente necesario complementar con la especial visión que debe tener el Estado en la protección, en la prevención, en la atención y en la erradicación de discriminaciones y vulnerabilidades. Cuando una mujer comete un delito, que vaya a la cárcel, como tiene que ir, si el delito que cometió tiene condena, tiene todo lo que implica, digamos, que tiene que estar en la cárcel. Que esté en la cárcel no implica que deba además recibir violencia física, psicológica, sexual, institucional, etcétera, etcétera. O sea, creo que y eso es lo que está planteando este tipo de categorías. Que una mujer, y estoy absolutamente de acuerdo, lo dije anteriormente, yo creo que una cosa es la discusión sobre el tema migraciones, una cosa es el tema en relación a cómo hacemos que la migración se haga regular, cómo generamos políticas de Estado en esa materia, coordinación con los pueblos y con los países colindantes nuestros y no colindantes, porque además la migración no es solo de países vecinos, etcétera, etcétera. Ese es un tema. Pero una mujer que en condición migratoria regular, legal, o una mujer que en condición migratoria irregular, que yo quisiera que no existiera, tampoco podemos permitir que sea violentada física, psicológica, sexual, etcétera, etcétera. Lo digo porque inclusive la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en Chile, y no solo en el mundo, sino que en Chile, vulnera y violenta aún más a esas mujeres, teniendo tanto migración ilegal como migración que entró legal, pero con retención de pasaporte, para asegurar la explotación. Entonces, lo pongo solo como ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que yo comparto plenamente lo que dice la senadora en materia de el fenómeno de la migración en nuestro país y lo importante de ponernos de acuerdo en esa materia. Pero creo que lo que se está discutiendo acá es a esa condición de origen que debemos regularizar, que debemos incluso, si hay que tomar la decisión de expulsar, se expulsa como corresponde, pero lo que no podemos es generar más violencias y más vulnerabilidades a esa condición de origen. No sé si me explico, eso es lo que quiero plantear. Bueno, puse esos dos ejemplos porque me parecen bastante vívidos, pero por lo mismo creo que también tienen explicación en cada una de las categorías acá. Yo entiendo que es cierto, y también lo dije al principio de la sesión, cuando uno enumera varias, siempre puede pecar de que el día de mañana exista otra, pero sin embargo eso queda salvaguardado cuando el final de las categorías plantea u otra condición o cualquier otra condición, digamos, que pudiera darse o en el futuro o que no la hubiéramos podido tener como consenso societal, vista como una vulnerabilidad y que el día de mañana sí nos damos cuenta que es otra discriminación. Eso, voto a favor. Senador Galilea. Gracias, secretario. No, yo estaba pensando, pero yo tengo unas argumentaciones distintas. Yo siempre me baso en esto en Belém do Pará para... No, pero lo que pasa es que yo creo que cuando se llegan estos tratados internacionales suelen tener como una sabiduría colegiada internacional que creo se equivoca menos. Y ellos plantean esto en términos positivos. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos dicen, en el artículo 4, dicen, las mujeres tienen derecho a, y enumeran una serie de derechos que son categorías amplias, yendo a la... Y después definen la violencia, por así decirlo, en base a todo lo que impida que la mujer pueda ejercer sus derechos
O sea, parte, no sé si me explico, pero parte de una visión positiva que me parece mucho más coherente y hasta, voy a usar categorías estéticas, me parece hasta más bonito desde el punto de vista de una legislación que busca prevenir la violencia contra las mujeres. Me parece esa fórmula mejor. Entonces, en resumidas cuentas, yo me voy a abstener también en esto, porque creo, pero no me cierro a que puedan llegar en una formulación que sea positiva, no negativa. Entonces quería expresar bien esa idea, tomando en cuenta el tratado madre que de alguna manera nos guía en esta materia. Gracias, presidente. Señor presidente. Yo creo que hemos tenido un muy buen debate y creo que fue una muy buena idea separar el inciso tercero y el inciso cuarto. Y con esto quiero manifestar mi discrepancia con lo manifestado por los senadores Araya y Galilea, porque la situación genérica ya está descrita en el inciso tercero. Cuando hablamos de situaciones de vulnerabilidad y discriminaciones múltiples en que pueda hallarse. Y lo que estamos haciendo en este inciso cuarto, yo creo que son categorías que van a ser muy útiles para quienes tengan que aplicar en el futuro para los intérpretes de la ley, es decir, simplemente que se considerarán para efecto del inciso anterior especialmente. Esto no es una enumeración taxativa. Yo diría que un numerus apertus y no un numerus clausus, como se diría en derecho, pero que tiene por propósito ilustrar a quienes deban interpretar la ley de qué estamos hablando especialmente. La edad, la orientación sexual, la identidad, la expresión de género, la etnia, la religión, la raza, la condición migratoria. A propósito, senadora Lugensberger, yo manifesté que el caso de la película está basado en un hecho real. Eso es lo que lo hace además realmente impactante y eso es tan válido para las mujeres que sufran violencia y abusos, ya sea hacia o desde nuestro país. Así que voto a favor con mucha convicción. Bien, terminada la votación. Resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa, dado que la senadora Pascual también representa al senador Durresti, 2 por la negativa y 2 abstenciones. Aprobado. Bueno, yo creo que fue muy importante avanzar por lo menos la definición del objeto. Yo espero que después podamos avanzar más rápido. Yo quiero reiterar y creo que hay que acoger algo que dijo la presidenta, no ha terminado la sesión, algo que dijo la presidenta de la Comisión de Mujeres. El objeto de que la Comisión de Constitución acompaña a la Comisión de Mujeres en Comisiones Unidas, la idea es que no podamos alterar el objeto del proyecto, y lo dijo también la senadora Paulina Núñez, sino que podamos ver aquellos aspectos que son más propios de la Comisión de Constitución, como los tipos penales, por ejemplo. Pero yo creo que hemos tenido un muy buen debate para los efectos de hacer precisiones y hemos contribuido todos a ello. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, subsecretaria. Camila, ¿me deja terminar la sesión? Solo preguntarle la posibilidad de poder trabajar con sus asesores la próxima semana, que es distrital, para efectos de que podamos avanzar en algunas propuestas de redacción. Disponga de todos los asesores, especialmente Héctor Meri, que está muy interesado en participar en la reunión de asesores. ¿Está Meri o no? Pero me consta que estaba siguiendo la sesión muy atentamente. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se le da.